Así que gracias, Víctor. Así que vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos estado viendo desde que comenzamos a fines de agosto, 29 de agosto, si no me equivoco. Y recordar el objetivo de esta unidad, que es comprender qué son las competencias, cuáles son los requisitos para su implementación en el cuidado de equipos y cómo se relacionan con la gestión, con la gestión de e implementación del modelo y establecer un piso común, que es lo que hemos estado trabajando a través de la matriz ERIC en cada una de las sesiones. Primero comenzar diciendo un poco en esta recapitulación, ¿a qué nos referimos con competencias? Primero, que las competencias se refieren a esta actualización del saber, que las competencias se aprenden y que derivan de las experiencias finalizadas de las personas, y que son un saber hacer y son conocimientos para la acción. Y cuando hablamos de las competencias como un saber hacer, nos referimos a estos saberes que tienen que ver con saber actuar y reaccionar con pertinencia, saber qué hacer frente a un desafío, frente a un conflicto o incluso frente a lo que nos presente un usuario como problemática, incluso saber qué hacer cuando yo estoy comprometido, cuando yo estoy tomado muchas veces por las emociones y cómo yo puedo reaccionar también frente a lo que estoy viviendo. Saber ir más allá de lo que está prescrito. También saber elegir en una urgencia, saber negociar, saber encadenar estas acciones. Las competencias tienen a la base estos distintos saberes que la van constituyendo en la medida que nosotros vamos también creciendo, teniendo experiencia, conocimiento, que van articulando estos distintos saberes. Y estos saberes se basan en estos conocimientos declarativos, que tal como conversamos en la primera oportunidad, tienen que ver con nuestra formación, con la escuela, con la universidad, con lo que hemos aprendido formalmente. También se basa en conocimientos procedurales, que son aquellos que se articulan y que tienen que ver con la pertinencia, la precedencia, la temporalidad y los recursos que vamos poniendo frente a un objetivo. También las competencias tienen conocimientos que son instrumentales, que es cómo yo voy adecuando los instrumentos, en este caso, por ejemplo, la tecnología o los protocolos que vamos utilizando con nuestros usuarios, cómo voy adecuando la elección de esos instrumentos para que sean apropiados a la intervención que yo estoy realizando o que voy a realizar. Y por supuesto también tienen a la base estos conocimientos que son contextuales, que se refieren a la comprensión y a la consideración de las características y condiciones situacionales en las que se desenvuelve su actividad, lo que ustedes realizan diariamente. También pudimos identificar que hay 3 niveles de competencia. Tenemos las competencias que son individuales, que tienen que ver con mis recursos personales, con mis conocimientos, con mis capacidades y cualidades que yo pongo en acción para enfrentar este problema o un desafío en un determinado contexto. Un segundo nivel son las competencias colectivas, que se refieren a todos los saberes que posee o requiere un colectivo, en este caso sus equipos, para alcanzar una comprensión conjunta de la problemática a la que se ven enfrentados y puedan resolverla de manera participativa, coordinada y eficiente en la búsqueda de una solución a partir de este objetivo y esfuerzos que son compartidos, asumiendo por supuesto cada uno la responsabilidad que tiene frente a este desafío, a esta problemática que estamos viviendo. Y el tercer nivel son las competencias organizacionales, que se refieren al conjunto de habilidades, conocimientos y aptitudes que posee el sistema, que posee en este caso cada una de sus instituciones, ACJ y CREA Equidad, para cumplir sus funciones, para cumplir el propósito por el cual están constituidas. Este es el modelo propuesto de competencias para las organizaciones sociales que surge de todo el proyecto FONDEF y toda la investigación que se ha estado realizando en este tiempo con ustedes. Y surge este modelo de competencias que son las que hemos estado revisando
a lo largo de las sesiones. Y ahí nos adentramos a lo que vimos en la segunda sesión, que son las competencias organizacionales para el cuidado de equipo. Y aquí hay que considerar tres aspectos que son fundamentales cuando hablamos de estas competencias. Primero, las exigencias externas que tienen que ver con los organismos mandantes, con las regulaciones de los organismos mandantes y la actividad de atención de personas. Luego, con las exigencias internas que tienen que ver con sus reglas institucionales, cómo operan los programas, cómo operan los equipos en relación, por supuesto, a estas exigencias externas, pero también en relación al usuario a quienes ustedes dirigen su actividad. Y tercero, las exigencias sistémicas que derivan de este condicionamiento mutuo en los tres niveles de competencia individual, colectivo y organizacional. Dijimos que las competencias organizacionales se refieren al saber hacer organizacional, que permite construir, integrar y reconfigurar estos recursos internos y externos. Muchas veces creemos o asimilamos que las competencias organizacionales tienen que ver con la sumatoria o con la agregación de las habilidades de cada una de las personas que laboran en ellas. Pero más bien, las competencias organizacionales hacen referencia a una integración transversal de estas competencias básicas de gestión y de ejecución del quehacer organizacional. No es la agregación de competencias individuales, sino más bien la integración de todas ellas que le dan esta funcionalidad a la organización. Y en nuestra última sesión lo que vimos, que esta fue la del 12 de septiembre antes de ir a bailar cueca la semana siguiente, las competencias de manejo de redes y competencias de trabajo en equipo. Y en la competencia de manejo de redes hay 4 elementos que son fundamentales. Por supuesto, ahí el profesor esta vez nos describió grandemente, y ustedes lo tienen en su PowerPoint, en su presentación, los distintos elementos. Pero quise tomar esto a modo de, digamos, no de resumen, pero como un condensado de qué significa gestionar la red. Y que tiene que ver primero con identificar cuáles son los actores de mi red. Yo lo puedo a lo mejor tener en mi cabeza, puedo tener una idea, pero sabemos que hoy día hay muchas más oportunidades, opciones para ampliar nuestra red, y ahí es importante hacernos la pregunta de quiénes tienen que estar en nuestra red. ¿Quién es fundamental que esté hoy día? Los que están hoy son los que tienen que estar, tengo que agregar otros, y es importante hacerse esta pregunta especialmente para la actividad que ustedes realizan, de manera de poder tener una mayor amplitud de recursos también afuera que puedan aportar a la actividad de cada uno. Una vez que identifico estos actores, bueno, explorar los intereses. ¿Por qué este actor querría colaborar con nosotros? ¿Por qué querría participar de lo que nosotros hacemos? ¿Para qué? Para poder encontrar un punto de encuentro. Cuando ahí uno quiere negociar, uno tiene que tener en cuenta no solo lo que a mí me importa, sino que también lo que le importa al otro, para poder hacer el mejor match y poder lograr una colaboración mucho más de largo plazo, porque de eso se trata, gestionar la red. Inicialmente es una actividad que es transaccional, yo te doy algo, tú me das algo, pero acá se trata, cuando hablamos de gestionar la red, de que sea una relación de más largo plazo, una relación que vaya a ser colaborativa en el tiempo y de mutuo beneficio. Una tercera pregunta cuando estamos hablando de la gestión de redes, bueno, identificar cuáles son las necesidades de la contraparte justamente para facilitar esta colaboración. Y por último, establecer los distintos mecanismos y protocolos de cómo vamos a llevar esta colaboración, cómo nos vamos a relacionar. ¿Para qué? Para definir exactamente cuáles son los casos probables, qué tipo de alcance, alternativa o monitoreo vamos a poder realizar en esta colaboración. Y por último, vimos la gestión del trabajo de equipo, en donde hay ahí algunos elementos que son esenciales y tienen que ver primero con reconocer o con el reconocimiento compartido y la valoración de las competencias de los miembros del equipo como una base fundamental, y también identificar el contexto de acción compartida y colaborativa cuando hablamos de la gestión del trabajo en equipo. Segundo, la articulación pertinente y flexible de las competencias de cada uno de los miembros para el desarrollo de estas prácticas que se basan en la confianza.
En la medida que vamos construyendo esta confianza de manera conjunta, vamos también conociendo al otro, en qué soy bueno, en qué es bueno el otro, y como ustedes mismos decían en sus reflexiones, cómo nos vamos apoyando en aquello que yo a lo mejor no conozco a cabalidad, o en aquello que a lo mejor yo misma tengo a lo mejor una dificultad, a nivel, por ejemplo, de la emoción, en donde me cuesta eh, eh, cuando veo un tema que a lo mejor me provoca o me evoca algo y me cuesta poder desenvolverme en eso, poder contar y saber que tengo un otro que me puede ayudar, que puede ser un aliado para poder gestionarme y poder gestionar también lo que está ahí ocurriendo. Los modos de resolución de las diferencias sustentados también en la argumentación y criterios que dan sustento y consolidación a estos equipos. Y por supuesto también la calidad del direccionamiento, o en algunos casos también llamado liderazgo, y la coordinación que constituyen un aporte positivo para estos procesos. Y finalmente, dijimos que para consolidar los procesos de gestión de redes distribuidas en el territorio es necesario estabilizar a los equipos. ¿Para qué? Primero, para promover el desarrollo de vínculos internos y externos. Cómo trabajamos juntos, cómo nos cuidamos entre nosotros y cómo al mismo tiempo podemos cuidar también al otro. Desarrollar conocimientos y prácticas compartidas que nos permitan desarrollar nuestra actividad de una manera más efectiva, más eficiente, y por supuesto, en equipos que tienen alta rotación, poder contar con anclas que nos aseguren la transmisión de estos conocimientos y que puedan jugar este rol de referente cultural, de manera que el equipo pueda darle continuidad a su quehacer. Y todo esto lo hemos ido plasmando en la matriz ERIC, que ustedes han ido trabajando sesión a sesión, y que por supuesto hoy día vamos también a trabajar en ella con las competencias ya de nivel individual que vamos a ver hoy día, que tienen que ver con la autorregulación y la corregulación. Así que le doy ahí el pase al profesor. Voy a dejar de compartir para que él pueda poner su pantalla. Hola, Todo hola. tiene el micrófono, profe. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bien, tal como ya lo avanzaba Paola, hoy día quisiera compartir con ustedes algunos aspectos de qué es lo que vamos a denominar como competencia autorregulatoria. Vamos a intentar fijar el marco en que éstas se desenvuelven. Hemos de algún modo estado insistiendo en la idea de que la autorregulación se sitúa en un espacio que de mayor alcance, de corregulación con los miembros del equipo, con aquellos con los cuales colaboramos de manera frecuente y aquellos con los cuales también tenemos alguna actividad de servicio, de atención, familias, niños, adolescentes. También hay mecanismos de corregulación que se establecen. Y todo aquello enmarcado además dentro del espacio organizacional y por lo tanto las competencias organizacionales que dan las condiciones de borde y de soporte de la actividad tanto de los equipos como de las propias personas en particular. Entonces, en ese sentido, insistiendo un poquito en las definiciones, vamos a decir que los procesos regulatorios son de distinto orden. Hay regulaciones que son generadas por medio de referencial y artefactos externos a las personas, las reglas procedurales, y cómo se nos pide que hagamos las cosas, los pasos que hay que seguir, las normas organizacionales y sociales, vale decir, cuáles son los elementos que fijan los criterios de convivencia al interior de la organización, pero también como ciudadano en términos generales, y por lo tanto, en la vida fuera de la organización. Pero también van a operar aquí las herramientas técnicas que van a definir, por lo tanto,
modalidades de regulación que establecen los criterios de uso de esas propias herramientas, lo que se puede hacer con ella, la manera de operar con ella, los soportes de información que disponemos, que también van a permitirnos dar cuenta de... uy, algo pasó ahí. Estamos... Vamos a levantarla de nuevo. Estos soportes de información que de alguna manera van también ayudándonos a no pensar y tomar decisiones todo el rato, qué sé yo, las agendas que tenemos, los cronogramas, los planes que de alguna manera están ahí afuera, lo hemos colocado afuera y que nos sirven para ir regulando. El concepto de regulación es llevar eh, la actividad a cierta línea de conducción, a una trayectoria, y también, por lo tanto, estas herramientas que son, de hecho, lo específico de nuestra especie, que vamos generando elementos y artefactos culturales que nos permiten soportarnos desde afuera en nuestra actividad interna y que nos ayudan, por lo tanto, también a organizar nuestra propia conducta. En otro plano, tal como ya también lo apuntaba hace un rato, las corregulaciones van a ser parte de la interacción entre actores en el transcurso de una actividad o situación compartida. Por lo tanto, importa fijar qué es lo que estamos haciendo juntos o qué es lo que hacemos de manera coetánea. De pronto, las corregulaciones no implica que necesariamente estemos trabajando en torno a un mismo objetivo, pero necesitamos quizás de pronto regular el uso del espacio, el uso del tiempo, el uso de los propios artefactos técnicos que tenemos, y eso implica que nos tenemos que poner de algún modo de acuerdo, de manera más o menos explícita o más o menos tácita, con los demás para poder hacer que esto ocurra de un modo relativamente armonioso. Y por último está la autorregulación resultante de la influencia autogenerada por las personas sobre sus procesos psicológicos, emocionales y comportamentales. Ya señalaba algo de esto, en el sentido que nuestra especie, con la incorporación del lenguaje, lo que hace es regular las emociones, construir un escenario temporal. Como ustedes saben, el tiempo no existe, es una construcción psicológica, en el sentido en que traemos los elementos de nuestros recuerdos, esta memoria, como una base para poder explicarnos y dar sentido al presente, y este presente también adquiere sentido en la medida en que nos proyectamos hacia un futuro. Y por lo tanto, vamos construyendo una lógica de relativa continuidad en nuestro quehacer, siendo que nuestro quehacer siempre está situado en el aquí y el ahora, por decirlo de alguna manera. Y por lo tanto, para continuar en esta lógica con un hilo conductor que nos dé sentido, operamos autorregulaciones que tienen que ver con el modo de entender nuestro rol, de tener una identidad de algún tipo, de fijarnos con respecto a cómo hemos establecido también vínculos con otros y en espacios que están también definidos social y culturalmente. Entonces, estos distintos procesos no operan en forma separada, como ya lo señalábamos, sino que están construidos en esta figura de una pirámide, donde arriba están las reglas de procesos organizacionales que definen el marco general que contiene en la actividad colectiva, de modo que los procesos colaborativos entre los roles y los equipos puedan suceder de un modo relativamente continuo y con alguna recurrencia, para decir que haya rutinas que se puedan establecer que también permitan reducir la incertidumbre, que no tengamos que estar negociando en términos permanentes lo que tenemos que hacer o qué le toca hacer a cada uno y cada cual. Y en la medida en que estos acuerdos explícitos o tácitos se van desarrollando, enmarcados dentro de los espacios y definiciones organizacionales y los soportes organizacionales,
permiten que las personas en particular podamos ir organizando nuestras actividades personales en función de ciertas metas y tiempos, y metas que no necesariamente son siempre convergentes. Estamos todos los días ahí en disputas y tensiones entre metas distintas, pasando por las metas que son de carácter pragmático y laborales, con aquellas metas que son más bien personales, de vinculación, de deseo, de proyección de cada uno y cada cual, las necesidades afectivas, etc. Y que por lo tanto implica que tomemos decisiones en cuanto a qué vamos a destinar nuestra energía, nuestros recursos y nuestros tiempos. Entonces, de alguna manera vamos a partir del supuesto que la corregulación ampliaría la autorregulación, puesto que efectivamente coloca las posibilidades que yo puedo efectivamente ejercer, ratificada por los demás, donde además me puedo apoyar en los otros para hacer determinadas cosas. Los demás constituyen también, por lo tanto, un recurso para el desarrollo de mis propias metas y mis propios intereses. Y va a cubrir aspectos que son de carácter cognitivo, vale decir, de las cosas que voy a entender de alguna manera, que me las voy a representar de cierto modo, que voy a ir construyendo conceptos de alguna especie, pero también sociales, que tienen que ver también con los modos de entender las funciones de cada uno y cada cual, los roles de cada uno y cada cual, la distribución del poder dentro de los espacios compartidos, etcétera. De modo tal que esta corregulación operaría como un agente autorregulador, por ponerlo de ese modo, y los demás con los cuales compartimos harían parte de esta agencia autorreguladora. Asumiendo además que el conocimiento metacognitivo y también el cognitivo está distribuido en forma heterogénea en los grupos, y que las habilidades y experiencias regulatorias de los individuos en los colectivos, la corregulación va, por lo tanto, a permitir estimular y eventualmente constreñir la autorregulación, vale decir, de alguna manera va a forzarnos a tener que tomar decisiones con respecto a qué cosas vamos a priorizar, de qué modo los vamos a hacer, qué cosas son viables de considerar, a qué vamos a prestar atención, y por lo tanto, en la medida en que canaliza nuestra energía y nuestras disposiciones, también constriñe e inhibe las posibilidades de hacer cosas que son distintas a aquello. La autorregulación de algún modo tiene este doble cariz. Por un lado, potencia, dirige, canaliza, pero por otro lado, mediatiza, inhibe, virtualiza las posibilidades de realizar cosas distintas a aquellas que hemos resuelto eh, eh, enfrentar de manera prioritaria. Entonces, cuando hablamos de corregulación en los equipos, vamos a estar hablando de procesos que ocurren en un espacio de cognición socialmente compartida, vale decir, es un espacio en el que hay un entendimiento relativamente común de qué es lo que hay que hacer y cómo se hacen las cosas, por lo tanto, de poder resolver cuándo resolvemos qué problemas y utilizamos nuestros conocimientos y nuestra información juntos, por lo tanto, qué información debemos compartir, en qué momento esto ocurre, etcétera, que facilita, por lo tanto, también el seguimiento conjunto de los avances y brechas posibles que se vayan sucediendo en esta actividad conjunta. Por lo tanto, cuando resolvemos problemas, monitoreamos nuestros pensamientos e ideas juntos, en la frase que de alguna manera podría sintetizar aquello. Si les preguntamos a ustedes cómo lo hacen, en el primer caso, cuando resuelven los problemas, qué tipo de problemas son los que enfrentan en conjunto, qué conocimientos ponen en juego en esa resolución, qué informaciones son las que efectivamente comparten y de qué manera lo hacen,
cómo hacen el seguimiento de los avances que logran en conjunto y por lo tanto cómo de alguna manera pueden regular el esfuerzo socialmente compartido. Y por lo tanto, de qué modo alentamos a que cada uno y otros van a tratar de hacer cosas en conjunto. En este caso hay un ejemplo ahí con respecto al estudio, puede ser también con respecto al trabajo. Entonces, la autorregulación está inscrita en procesos de actividad que son complejos. Tendemos a naturalizar lo que hacemos y fundamentalmente producto justamente de las rutinas que vamos desarrollando, pero hay una cierta complejidad de mantener ese equilibrio, esa suerte de homeostasis que es tanto del colectivo en el cual estamos operando como la propia homeostasis de cada uno de nosotros. Y por lo tanto la autorregulación siempre va a incorporar elementos de anticipación. No solamente opero en el aquí y el ahora, sino que, como ya lo avanzaba hace un rato, estamos siempre pensando en metas que están más allá. Buena parte de las actividades que hacemos todos los días no tienen sentido en sí mismas, a menos que tengan una proyección en metas que están desplazadas en el tiempo, que nos permiten lograr determinadas cosas, resolver determinados problemas, qué sé yo. La misma preparación del almuerzo, para ponerlo en un ejemplo pedestre cotidiano, no tiene sentido a menos que estemos pensando en compartirlo con otros, sentados en una mesa y poder disfrutar ese espacio que no solamente es de alimentación, sino que también es de vinculación con los demás y que implican, por lo tanto, el desarrollo de determinadas estrategias de ejecución para realizar estas tareas. La anticipación implica de algún modo también planificación, donde se pone en juego nuestros conocimientos, las motivaciones, las emociones y el comportamiento que estarían todos integrados. Lo que estamos proponiendo acá es una mirada que se distingue de esta idea que ha estado tan enracinada en nuestra cultura, en que mente y cuerpo son cosas distintas, en que acción y pensamiento son cosas distintas, sino que estamos señalando que la autorregulación implica la integración de estos distintos elementos, en que la acción distinto o incluso a veces simultáneo, a veces pensamos en la medida que vamos actuando, de un mismo proceso, que es este proceso de actividad, que va a ser autorregulado y orientado con base a metas conscientes, que aspiramos a resolver determinadas cosas de cierto modo. Y todo ello implica costos cognitivos mentales diferentes. Aprender la autorregulación e incluso aprender la corregulación supone un esfuerzo. Y por lo tanto, este esfuerzo que está asociado a coordinarse con otro, a ponerse de acuerdo, a definir los bordes de los roles, a definir los momentos en que cada rol entra en juego y por lo tanto también definir cuál es la estrategia que uno va a ir desarrollando, las pautas de comportamiento que son las apropiadas, las herramientas que hay que usar, el cómo yo distingo lo va a significar un proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje tiene un costo al inicio y en la medida en que vamos automatizando y rutinizando estos mecanismos, este costo cognitivo y emocional va a ir también bajando. La función de la estrategia autorregulatoria es justamente reducir complejidad, reducir incertidumbre y por lo tanto también reducir costo cognitivo y emocional. Y es cierto que de pronto hay estrategias de autorregulación frente al costo que significa
aprender a enfrentar problemas, no siempre van a ser favorables a los resultados de la actividad. Acá eh, se ha escrito bastante con respecto a los procesos de procrastinación en que las personas en realidad desplazan la ubicación hacia metas particulares, haciendo cosas distintas, moviéndose y con un desgaste que es secundario, puesto que las cosas se van acumulando y van, por lo tanto, implicando costos cognitivos, emocionales y también físicos que van a ir operando más tardíamente en el tiempo, pero que de todas maneras van a ir llegando. De manera tal que es relevante el desarrollar estrategias que sean adecuadas, es la calidad de esta estrategia de autorregulación, así como de los recursos, de cómo se ponen en juego los recursos que las personas disponemos para llevar a cabo esta estrategia, de modo efectivo y económico, donde la carga cognitiva y emocional y física también resultante estaría definida. Por eso que esto está planteado desde una lógica de las competencias, puesto que esto implica el desarrollo de modos de saber hacer que son particulares. La autorregulación no es una simple homeostasis, no es una simple control de la emoción por controlarla, sino que más bien es un modo de resolver que nos permite mayor bienestar, mayor satisfacción, menor carga cognitiva y menor carga emocional y física. Entonces, como ya lo señalaba, ahí la procrastinación es uno de los riesgos de procesos autorregulatorios mal construidos, donde la estrategia está mal orientada. Sabemos que en estos tipos de situaciones las emociones pueden interferir con la autorregulación efectiva. Las emociones pueden estar a raíz de las distracciones y por lo tanto, cuando hablamos de participar en la actividad y que las emociones sean parte de la acción orientada a fines, estamos justamente señalando la necesidad de hacer este proceso de integración, donde no podemos pensar que lo pragmático va por un lado y que lo emocional va por otro, que vamos a entender que todo se juega en un mismo proceso. Y como ya también lo apuntábamos, estos procesos no son lineales, sino que surgen con los conflictos y discrepancias entre los esfuerzos empeñados y los logros alcanzados. Siempre la actividad que uno despliega en la vida cotidiana tiene estas tensiones, y de manera tal que los riesgos de desmotivación están también ahí eventualmente presentes. Lo que explica que en buena medida las personas tendemos, en buena parte, a preferir lograr metas de corto plazo que generar esfuerzos que nos permitan alcanzar metas de largo plazo. Entonces, parte de la estrategia de autorregulación es cómo puedo ir encadenando metas de corto plazo en una lógica que me dirija hacia metas de mayor trascendencia y que vaya fijando bases sólidas que me den seguridad, me reduzcan la incertidumbre y que permitan que pueda ir resolviendo situaciones similares en el futuro de una manera mucho más efectiva y de manera mucho más armoniosa, y que me permita además el desarrollo de mis propios potenciales, de mis propias capacidades. Entonces, el desarrollo de estas capacidades de autorregulación va a depender en buena medida de la internalización de significados y estructuras procedurales que nos van a permitir ordenar el pensamiento, ordenar de algún modo las emociones y también darle una cierta lógica y sustento al desarrollo de un comportamiento. Y esto permite, por ejemplo, planificar y el control de las variables temporales.
de modo tal que yo, cuando planifico, no es una actividad burocrática, sino que lo que hago es poner un cierto orden de secuencia de cosas que deben suceder en el tiempo y por lo tanto poder también definir cuánta energía voy a poner y cuánto tiempo voy a dedicar a cada una de las cosas que he decidido asumir y resolver. Y depende también no solamente de mí mismo y mi capacidad de planificar metas en el tiempo y colocar estas metas a corto plazo concatenadas de algún modo en una lógica de más largo plazo, sino que también dependen de la estrategia de distribución y soporte de esta actividad cognitiva y comportamental en medios externos. Cuando señalaba hace un rato atrás que parte relevante del desarrollo de nuestra especie tiene que ver con el desarrollo de los elementos de la cultura, los artefactos técnicos son parte de este desarrollo y efectivamente permiten tener memoria externa, permite tener modalidades de cálculo, por ejemplo, también que nos facilita el no tener nosotros que resolver situaciones, qué sé yo, los que manejan hoy en día tienen el recurso al Waze que nos indica las rutas que son viables de seguir, sí que nosotros tengamos que estar nosotros resolviendo qué calle tomar o ir haciendo ensayo y error con respecto a las rutas posibles. Lo mismo tenemos acá, en que no solamente vamos a contar con nuestros propios recursos y nuestra competencia de poder proyectarnos en el tiempo para el logro de las metas, sino que en una relación que es corregulada, yo me voy a corregular con mis colegas, con mis compañeros de trabajo, con aquellos que atiendo, pero también me voy a corregular con las herramientas que dispongo. Por lo tanto, es relevante poder ver qué soportes son los necesarios, cómo yo lo hago para poder decidir en una agenda, por ejemplo, a quién voy a atender, en qué momento, si estas atenciones van a ser presenciales, van a ser virtuales, el tiempo más o menos que se va a requerir en función de la problemática que voy a tener que abordar, etc. Entonces, para ir insistiendo en esta línea, vamos a señalar que dentro de las competencias críticas de autorregulación que importa pensar en desarrollar, el aprendizaje de estrategia de gestión de meta y del tiempo van a constituir recursos relevantes para el desarrollo de las competencias autorregulatorias. Por lo tanto, ver cuáles son las prioridades, en qué orden deben cumplirse y cómo yo puedo poner a mi servicio el uso del tiempo, más que el tiempo me imponga el ritmo, sino que yo usar el tiempo como un recurso disponible para poder moverme hacia los logros que me he planteado. Y para ello es importante contar con representaciones cognitivas, vale decir, una manera de entender lo que estoy haciendo, particular, una competencia, por lo tanto, una representación para la acción, y soportes externos que faciliten visibilizar primero las prioridades, por lo tanto, cómo yo puedo ir fijando en elementos externos, que pueden ser súper simples, ya mencionaba, por ejemplo, un calendario, una agenda, qué sé yo, o más complejo, que importa, por ejemplo, el uso del computador y sistemas de planificación y alarmas que de pronto el computador me puede ir dando, y por lo tanto ir de algún modo usando esos indicadores para efecto de poder tomar decisiones de cuándo dejo de hacer algo para dedicarme a hacer otra cosa, por ejemplo. Por ejemplo, cuando en realidad ya es hora que me vaya para la casa a descansar porque necesito recuperar energía para poder seguir trabajando el día siguiente. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer visibles las prioridades, la relevancia respectiva de las metas a lograr? ¿Cómo yo puedo hacer visibles las temporalidades que están en juego, las fechas límites,
el costo temporal de las actividades, por lo tanto, cómo me planifico de modo tal que efectivamente no esté siempre bajo presión, sino que cuente con holguras suficientes para poder hacer lo que tengo que hacer. ¿Cuáles son los márgenes temporales disponibles? Vale decir, cómo yo puedo efectivamente ir jugando en los límites, expandiendo el tiempo que le dedico a ciertas cosas y reduciendo eventualmente el tiempo que le dedico a otra cosa para poder agenciar una actividad que tenga un sentido coherente en función de las metas que estoy persiguiendo. Todo esto en una mirada que apunte a facilitar la planificación de las actividades, pero también la gestión de las contingencias, sabiendo que lo más probable es que aquello que yo pensé el día de hoy para hacer mañana se vea en alguna medida alterado porque aparecen situaciones que no estaban previstas, hay eventos o cosas que no resultaron como lo tenía planeado. Por lo tanto, cómo yo me muevo en una mirada en que la planificación no es una especie de camisa de fuerza que me impone, que me imponga a mí mismo, sino que es una estructura referencial que es de algún modo flexible, pero esta flexibilidad moviéndose en torno a un hilo conductor que me permite, por lo tanto, el control sobre los resultados, pero también el control sobre mí mismo, por lo tanto, de cuántos de mis recursos voy a estar disponiendo en cada una de las metas que voy a ir cumpliendo o apuntando a cumplir. Entonces, vamos a señalar que todo esto supone la acción de una adecuada identidad de rol, como lo mencioné en una sesión pasada. Uno de los aspectos que aparecía como fuertemente vinculado al estrés es la ausencia de una claridad con respecto a los bordes de los roles, conflictos de rol. Es importante que, por lo tanto, desde la organización y desde los equipos se vaya ratificando cuáles son los espacios, los escenarios que permitan ir construyendo una identidad de rol que sea adecuada. Cómo esta identidad de rol está sustentado en un apropiado conocimiento de las competencias profesionales que disponemos, las propias y las de aquellos con los cuales colaboro, de modo que todo esto vaya a favorecer el desarrollo de competencias de autorregulación emocional. Una vez más, en el sentido en que las emociones no son algo que operen de manera azarosa, sino que operan frente a las cosas que nos van sucediendo. Y en el trabajo en particular, las cosas que nos van sucediendo son cosas que son en buena medida de corte pragmático, son conflictos que están asociados a eventualmente a una comprensión conflictual con respecto a qué es lo que hay que hacer o del modo como hay que hacerlo, y por lo tanto el tener claridad con respecto a cuál es mi rol y qué competencias son las que están disponibles para resolver aquello y los recursos que hace que de pronto el manejo emocional resulte mucho más adecuado. Vamos a eso. Bueno, no sé dónde quedamos. Sí, y acá lo que estaba señalando, voy a retomar un poco para poder justamente asegurarme de que me escucharon bien. Entonces, lo primero, el desarrollo de estos procesos autorregulatorios
permiten hacer la distinción entre aquello que es laboral de lo que es personal. Por lo tanto, cuánto efectivamente también me involucro emocionalmente en lo que estoy haciendo en mi trabajo. El trabajo requiere que yo me involucre emocionalmente, eso está claro. Como digo, emociones y actividad pragmática van de consumo, pero el tema es cómo yo establezco una jerarquía de relaciones entre estos dos planos. Como me gusta decirlo, y eso digo a mis estudiantes en la universidad, si hay una distinción entre el mundo del trabajo y el mundo de lo personal, de la casa, es que en el trabajo ojalá nos llevemos todos bien porque eso ayuda, y que el clima sea el más satisfactorio, etcétera. Pero lo que hace legítimo el espacio de trabajo es el logro de los fines sociales pragmáticos. Yo presto servicio para alguna cosa y es el logro de esos servicios que hacen que el espacio laboral tenga un sustento y tenga, por lo tanto, la posibilidad de sostenerse en el tiempo. En la casa y en mis relaciones familiares, si bien es bueno que los platos estén lavados, que las camas estén hechas, que el aseo sea el apropiado, las relaciones familiares no están para lavar platos, no están para hacer cama ni para hacer el aseo, sino que están para contenerse, para quererse, para vincularse y por lo tanto la prioridad ahí está más bien en ese plano que en el plano pragmático. Si bien en ambos espacios, el laboral y el personal, contienen los mismos elementos, pragmáticos y vinculares, la jerarquía de uno y otro es distinto y eso importa tenerlo presente. Y por lo tanto, cómo voy invirtiendo mi energía y mi propia emocionalidad y mis conocimientos y mi tiempo en distintas actividades que hagan más bien sentido y que tributen a la naturaleza del espacio en el cual me estoy desenvolviendo. Esto permitiría, por lo tanto, establecer balances saludables entre lo laboral y lo personal. Poder establecer cuándo estoy aquí o allá me permite hacer el equilibrio autorregulado de cuándo estoy invirtiendo más en resolver cosas prácticas. Si me llevo la pega para la casa, es ya un tema complicado. Si me llevo los temas personales al trabajo, también es un tema complicado. Y por lo tanto tengo que saber cómo gestiono la resolución de las tensiones, los conflictos, las necesidades, las aspiraciones que pueden estar vinculadas a una y otra tipo de actividad. Y permite también, en la medida que tengo mayor claridad de dónde estoy y qué es lo que corresponde y cómo voy a jugar mis recursos y cómo mi emocionalidad va a estar involucrada en todo aquello, me permite visualizar y gestionar las potenciales zonas de desarrollo, tanto personal como profesional, de modo tal que tanto la actividad profesional me va a ofrecer posibilidades de crecimiento en lo profesional, desarrollando mis competencias técnicas, entre otras cosas, pero también de poder lograr satisfacciones y lograr también vínculos que van a estar sustentados en el respeto al otro, en el respeto y el afecto que los otros puedan sentir hacia mí, etcétera, etcétera. Por lo tanto, puedo ir estableciendo expectativas que sean razonables con la naturaleza del espacio. ¿Ah? Eh, en los espacios laborales a menudo aparecen ahí conflictos que de pronto cuesta desenredarlos y que tiene que ver con cruces de expectativas que no necesariamente el espacio laboral puede cumplir. Y eso es también parte de un aprendizaje que uno hace y que implica también ir soportando el desarrollo de una madurez profesional que se haga cargo de cómo las emociones están también inscritas en los procesos de actividad pragmática. Y permite también beneficiarse del despliegue de las competencias de planificación y gestión del tiempo en función de las necesidades personales y emocionales. En la medida que yo sé distinguir cuándo en realidad
tengo que dejar la actividad laboral de lado para dedicar también tiempo y energía suficiente a mi propio desarrollo en mis espacios vinculares, en mi casa, con mis amigos, en el espacio social más amplio, qué sé yo, mi actividad deportiva, mi actividad en las comunidades políticas o religiosas, o lo que sea, mi hobby, también poder destinarle espacio suficiente en una lógica en que puedo inscribir estas posibilidades de acción en un espacio que no tenga tensiones relevantes con mis otras demandas, las otras peticiones que recibo desde el mundo laboral. Eso les traía por ahora. Gracias por su participación. Voy a bajar la presentación y voy a abrir ahí un espacio de preguntas si es que hay ahí, me imagino, más de alguna duda con respecto a lo presentado. Yo con todo gusto podré responder. Dudas, consultas, pueden también escribir preguntas en el chat mientras alguien ahí puede abrir su micrófono. Lidia, Mariadna, Verónica, Rodrigo, Augusto. ¿Qué reflexiones surgen de lo que hemos visto en este momento, en este rato, digamos, de la autorregulación y la corregulación? Jimena. Verónica tiene cara de querer hablar. Lo veo desde acá en la pantalla y tiene cara de querer decir algo. Todo como pensativa. Viviana. ¿Qué dudas surgen o qué reflexiones surgen cuando hablamos de autorregulación o de corregulación? No hay dudas. No, quedaron todos para adentro, yo creo. Yo quisiera aportar con algo, más que nada una reflexión. Sí, Alejandro, me va a ponerla. Claro, yo creo que lo importante es cuando uno está trabajando, sobre todo a veces cuando tiene la posibilidad de dirigir equipos, uno estar bien, ¿ya? En todo, tratar de estar bien en todo ámbito, sobre todo en lo emocional, eh, en lo de la salud mental, porque cuando hay personas que están mal en esa área, como que se nota y afecta a todos los demás. Entonces, la idea es siempre estar, buscar un equilibrio y también cuando las personas no están preparadas para decir no también. Es válido, si todos tienen su momento, somos seres que nos vamos como en el tiempo, vamos transformándonos, aprendiendo, vamos creciendo, ¿cierto? Y hay momentos y momentos profesionales de cada persona. Yo creo que eso más que nada para la reflexión y bueno, obviamente muy interesante lo que dice el profesor y tiene sentido mucho, hace mucho sentido. Eso es mi aporte. gracias, Alejandra. Sí, mira, de lo que tú dices, yo creo que lo relevante es que efectivamente son todas cosas que hacemos. El punto es que lo hacemos de manera relativamente intuitiva. Entonces, cuando hablamos de competencias, estamos hablando de la posibilidad de hacer explícito aquellas cosas que manejamos de manera intuitiva. En la medida que uno coloca afuera lo que tienen el pensamiento o las intuiciones que le han permitido tomar decisiones de un tipo o de otro, como dices tú, cuándo decir que no, cuándo, hasta dónde me hago cargo de alguien que está con problemas, de qué manera me hago cargo de esa persona que está con problemas o no, qué es lo que priorizo
respecto a la dificultad que genera que esa persona tenga problemas, los resultados prácticos o bien la salud mental de la persona y por lo tanto cómo lo regulo eso con el resto del equipo. Todas esas cosas son cosas que seguramente ustedes hacen. La cuestión es cómo podemos ir transformando el hecho de explicitarlo y de colocarlo bajo formatos relativamente reconocibles en una herramienta que me permita tener mayor control sobre esas situaciones. De modo que no caigamos en una lógica de la casuística. Y la casuística, el problema que tiene que cada vez necesitamos inventar de nuevo la solución cuando enfrentamos un problema. Y eso tiene costo. Tiene costos de tener que cada vez tener que empezar a balancear y verse presionado por elementos que son circunstanciales, por el detalle, que esta persona sí, la otra no, esta persona sí de repente, en esta ocasión sí, en esta otra ocasión no. Eso es problemático. Y en la medida que vamos definiendo una lógica, una estrategia de enfrentamiento, eso nos da no solamente un alivio con respecto a lo bien fundado de lo que vamos a hacer o no hacer, sino que también nos permite una mayor efectividad en lo que hacemos. Y eso, créanme, que trae beneficio desde el punto de vista del bienestar, tanto de ustedes que en su rol de dirección de personas y de equipo, pero también a las personas con las cuales uno trata, puesto que también les genera mayor certeza de qué es lo que pueden esperar y de qué manera lo pueden esperar. No sé si me explico con eso. Sí, quedó clarito. Gracias. Mariana, Mariana, sí. Hola, mire, no sé, me hizo ruido o me preocupa cuando se utiliza esto de decir nosotros nos hacemos cargo. ¿Cómo nos hacemos cargo? Yo creo que otra cosa es que conversemos, que apoyemos frente a alguien que tenga dificultades, pero no es hacernos cargo. Yo creo que el esperar al otro sabiendo que tiene algún problema y es parte del equipo tiene que ver con lo humano. Y de saber qué le pasa a cada uno, y ir viendo cuáles, no sé, un poco cuáles son las habilidades, los conocimientos de uno, complementarios con los otros. Nosotros siempre hemos planteado eso, la necesidad de la complementariedad, reconocer eso. Pero nosotros no nos podemos hacer cargo de nada ni de nadie. Yo creo que nosotros podemos acompañar, escuchar, ser solidarios, muchas cosas, pero cada uno de nosotros en distintos momentos históricos de nuestras vidas tenemos algún acontecimiento o algo que nos genera un ruido, pequeño, grande, mediano, y a cualquiera de los integrantes del equipo. Pero nosotros vamos a estar, no sé, pero no nos podemos, lo que me preocupa es la palabra hacerse cargo, porque es como que, no sé, yo creo que no es precisamente lo que ocurre. Y también es como nos ubicamos los directores o los coordinadores, digamos, porque todos nosotros también nos pasan cosas en distintos lugares. Y esas cosas, no sé, yo creo que uno las puede ir conversando con el equipo en la medida que uno quiere y todo, en la medida que todos tenemos relaciones más o menos democráticas, horizontales, ¿no? Que apuesten como al buen vivir, porque pasamos más de 8 horas juntos. Entonces yo no sé, eso es lo que me hizo un poco de... No, mira, tienes toda la razón. Y efectivamente, la definición que tú estás haciendo es una definición que tienen que hacer. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál compartía esa definición? Porque los escenarios de validez de esa definición son distintos cuando uno lo resuelve en particular con su equipo. Y vamos a tener ahí una fragmentación de decisiones
que pueden tener matices súper distintos en función de los equipos, a que lo resuelvan ustedes que tienen un rol que es relativamente transversal, que da una fuerza de referencia distinta que si es cada uno en particular. No sé si me explico. Y la provocación que está asociada a lo que le estaba presentando es justamente lo que tú estás señalando. Definan qué es lo que es, digamos. ¿Sí? La verdad no tenemos por qué nosotros hacernos cargo. Nuestro rol es acompañar. Ahora, ¿qué significa acompañar? Hasta dónde llegamos, cuándo derivamos en las situaciones, cuándo pedimos ayuda a otros, cuándo efectivamente pongo el límite y efectivamente lo que hago es hacer cumplir más bien los objetivos, más que estar preocupado de que la persona tiene o no tiene. Son todas cosas de definición que ustedes tienen que decir, no, no es que tengan, pero sería bueno que le hicieran, digamos, y que le hicieran como un esfuerzo colectivo más que una petición de que cada uno se haga cargo en particular, para usar el mismo término, en su respectivo espacio de trabajo cotidiano. No, no sé si me explico, que siempre es bueno tener una referencia, cuando hablo de identidad de rol, referencia de aquellos con los cuales me identifico en el rol. ¿Sí? No es una identidad de rol que es solamente autorreflexiva en un espacio acotado y cerrado, sino que tiene que ver con aquellos que hacemos más o menos las mismas cosas. Y entiendo que los que están reunidos acá en este espacio son aquellos que más o menos tienen el mismo rol, digamos, o tienen responsabilidades de relativo análogo peso. No sé si te estoy respondiendo bien, Mariana. Sí, sí me está respondiendo bien, pero yo creo que en la medida que nosotros siendo parte de los equipos, apostando a relaciones democráticas, construyendo relaciones horizontales y todo eso, vamos a poder cumplir de mejor forma los objetivos. Teniendo espacios de escucha, espacios individuales, colectivos, eso ayuda a las relaciones humanas. Sí, por cierto. Ayuda, pero igual le sigo dando vuelta al hacerse cargo, ¿no? Sí, pero mira, Pero sí, no, pero pero mira, sí entiendo lo que tú vas. Sí, yo entiendo lo que tú vas, sí, pero pero creo quiero apuntar una cosa más con respecto a lo que tú señalas. Los espacios horizontales son buenos, pero son horizontales hasta por ahí nomás, puesto que, por definición, las organizaciones tienen jerarquía. sí, Y por pero lo la idea tanto, es ir construyendo relaciones que vayan en camino de tener relaciones democráticas, más horizontales, más de respeto por el otro, más en eso estamos. Yo no estoy sí, diciendo que somos una organización o un equipo horizontal, no he dicho eso, que no, queremos no, sí, y rescatar cosas. quería igual hacer la precisión porque de pronto la gente se confunde. A eso es lo que quería llegar. Y que es bueno justamente explicitar las cosas. ¿Sí? No estoy dando una receta, sino digo, mira, acá está estos elementos y la resolución y la manera de verlo tiene que ver con la cultura de la organización, de los equipos, de la historia, y ven usted cuál es la mejor manera de resolverlo, atendiendo que hay ciertas cosas que están dadas, digamos. Una de esas es que no todos son iguales dentro de la organización, en términos de responsabilidad, en términos de competencia, en términos de historia, en términos de muchas cosas, digamos. Entonces, el poder poner esas distinciones a beneficio de una complementariedad virtuosa es parte de la tarea, a mi juicio. Eso es lo que le estoy sugiriendo. Porque es lo que permite de pronto poner mejor en juego la pelota, digamos, y que la mueve adelante, quien hace la defensa, para usar una metáfora futbolística. Eso.
¿Alguna otra pregunta, reflexión? Gracias, Mariana. Sí, gracias. Jimena. Sí, yo creo que es un tema súper relevante el que estamos tocando, porque tiene que ver con expectativas que se hacen a algunos profesionales cuando ingresan a programas que trabajan con derechos humanos, sobre todo. Creo que es un tema que hoy obviamente requiere como harta conversación y no está zanjado y además no está del todo trabajado. Es un trabajo que es constante, lo que señalabas tú, Carlos. Es un trabajo que es constante porque efectivamente se genera una expectativa que tiende a dar vuelta a la balanza, como que algunos profesionales, frente a trabajar en instituciones que trabajamos con derechos humanos, piensan que lo vincular va a primar sobre lo pragmático. Y creo que ese equilibrio no es fácil de lograr. O sea, lograr el equilibrio de posicionarte desde una institución que trabaja con derechos humanos, pero que además tienes una tarea y que además quieres también fomentar, o sea, no sé si fomentar, pero tener buenas relaciones humanas, basadas en el respeto, en la democracia y todo. Genera una expectativa de repente en gente como que esta torta se puede dar vuelta. Y ese ejercicio es constante, no está zanjado. Y es un trabajo que se va haciendo en el día a día, creo yo. Sí, absolutamente. Y justamente la idea es que ese trabajo del día a día tenga un marco de referencia que sea relativamente estable. Ese es de alguna manera lo que le estamos proponiendo. Cuando hablamos de este modelo de cuidado de equipo, estamos hablando de generar referenciales que reduzcan justamente las posibilidades de estas tensiones por los malos entendidos, digamos. ¿Sí? No es que la gente sea mala o tenga malas intenciones o qué sé yo, de repente la gente entiende las cosas de modo distinto. Entonces, es bueno hacerlo explícito y usarlo como una herramienta que nos permita dirimir situaciones que son engorrosas y que están ahí en el día a día, digamos, y que qué cosas corresponden a qué categoría de problema y por lo tanto cuáles son las alternativas de tratamiento, de solución, a quién le corresponde qué, en qué circunstancias son las excepciones. Si no, el día a día puede ser agotador, puede ser matador. Cierto. Gracias, Jimena. Gracias, Jimena. ¿Alguien más tiene otro alcance, alguna pregunta? Roberto, Lidia, Viviana, Augusto. Voy a hacer no sé si consulta o no, pero lo que pasa es que a mí me hizo ruido cuando el profesor planteó el tema de la autorregulación entre lo personal y laboral, ¿cierto? Naturalmente, de que es una situación que se da en forma permanente, ¿cierto? En que muchas veces incide lo que nos está pasando a nosotros, digamos, en lo laboral y de repente también, a lo mejor la menor de las veces, de lo que nos pasa en el trabajo con respecto, digamos, a lo personal familiar, ¿ya? Entonces, yo entiendo de que de repente, a lo mejor uno que tiene como hartos años de trabajo, aprende, o no sé cómo decirlo, pero que ya como que no incide, ¿cierto? A lo mejor todo lo que ocurre en el mundo individual, personal, ¿cierto? Ya en el tema laboral. Entonces, es como, no sé si acelerar o cómo trabajar, ¿cierto? El tema en que en un tiempo relativamente adecuado, ¿cierto? Nosotros seamos capaces, ¿cierto? Como de abstraernos de lo que es, de lo que nos ocurre, digamos, en los mundos diferentes, con el propósito, digamos, de poder hacer un buen trabajo, ¿cierto? Porque naturalmente yo siempre planteo, ¿cierto?, que nosotros trabajamos con personas, con niños, niñas, jóvenes, adolescentes, ¿cierto? Y que muchas veces estos jóvenes particularmente
ven en nosotros, digamos, como de repente el único soporte que tienen, digamos, para solucionar sus problemas. Entonces, siempre me ha hecho ruido ese tema, digamos, de cómo trabajar eso. Yo sé de que es algo natural, o sea, digamos, pero naturalmente que yo pienso que con el tiempo, los años de trabajo, uno ha sido capaz como de, no sé, a lo mejor bloquear lo personal con el propósito, digamos, de poder dar o tener una buena respuesta para los jóvenes con los cuales trabajamos. Eso. Sí, mira, tienes toda la razón, Augusto, en el sentido siguiente, además que está ratificado por los datos de las encuestas que se realizaron las primeras, que son las que tenemos analizadas. La experiencia efectivamente está asociado a una mayor resiliencia de las personas. Las personas que tienen más experiencia tienen menores índices de desgaste en los distintos equipos que fueron encuestados. Y por lo tanto, como bien tú lo señalas, hay aprendizaje. Entonces la pregunta que tú haces es fundamental y que de alguna manera está al centro de la propuesta de modelo que nosotros estamos tratando de trabajar que estamos trabajando en conjunto, en que podamos ir generando modalidades que nos permitan aprender de modo mucho más efectivo y de manera menos intuitiva, en el sentido en que el aprendizaje que han adquirido los más experimentados ha sido con base en ensayo y error, digamos, ir viviendo, probando y que a la larga van desarrollando estrategias que les permite enfrentar los problemas y tener menos tensiones, menos conflictos entre lo laboral, lo personal, etcétera. Y el asunto es que si hay aprendizaje, eso también puede ser formalizado y puede ser traducido en dinámicas que ayuden a que los colectivos vayan aprendiendo mutuamente y compartiendo esas estrategias, entendiendo que no necesariamente hay una sola manera de hacerlo, pero pueden haber 2, 3 maneras de hacerlo, de ir construyendo modos de enfrentamiento, pero que estén ahí disponibles y que por lo tanto haya rutas posibles que faciliten ese desarrollo. Esta idea de ir trabajando con una base de gestión del conocimiento también toca eso, es decir, no solamente es conocimiento técnico, sino que es conocimiento de cómo ir operando en el tipo de problemática que a ustedes les toca enfrentar. Entonces, absolutamente de acuerdo, y creo que esa es la ruta, es llevar la experiencia y los saberes acumulados por ustedes a formas que puedan ser transmitidas a las generaciones que van incorporándose a esos espacios. De modo que las inducciones sean inducciones que no sean meramente formales, sino que sean inducciones que efectivamente vayan orientando en rutas, en caminos que faciliten el aprendizaje del enfrentamiento de situaciones conflictivas, que habitualmente no están necesariamente explicitadas, digamos, y están como en el aire, como que todo el mundo se da cuenta, todo el mundo sabe, pero en realidad nunca sabemos exactamente de qué nos estamos refiriendo, digamos, y por lo tanto de qué modo lo enfrentamos. Por ahí va la mano. Okay. Gracias, Augusto. Lidia había levantado la mano también. Exacto. Sí, bueno, la verdad es que me parece súper interesante hablar de la autorregulación. Creo que es la base de, en el fondo, generar espacios laborales sanos, que en el fondo permitan dar respuesta a las necesidades de tareas, metas, pero por otra parte que se construya un tejido, un capital humano. Y creo que quienes cumplimos roles de dirección tenemos una doble responsabilidad, en el sentido de que también, al igual que cuando somos niños aprendemos desde el modelaje social, creo que en los equipos pasa algo similar. En la medida, si yo soy una directora desbordada, que va a generar instancias de conflicto, evidentemente el equipo puede predecir esa conducta. Entonces creo que es súper importante, y mi reflexión, y esto es algo a título personal, creo que es súper necesario e importante que nos miremos
generemos autoobservación de cómo estamos ejerciendo el liderazgo. Evidentemente es natural que nos enojemos, que tengamos observaciones, incluso en términos evaluativos, que necesariamente no tengamos la mejor evaluación respecto de algún integrante, pero eso no necesariamente me va a dar el derecho, el espacio para generar instancias de conflicto. Y soy una convencida, yo llevo ya un rato en la dirección del proyecto, pero soy una convencida de que es necesario respetar el límite de la otra persona, personal, incluso la visión laboral que pudiese tener. A mí me ha dado resultados. Y eso no ha estado exento de los conflictos necesariamente, sino que creo que acá en el SBC hemos también trabajado una manera de resolver conflictos. Que ha sido construida, co-construida con el equipo, con las diversas personas que hemos pasado, va cambiando, pero sí quiero como en el fondo relevar que tenemos mucha responsabilidad quienes estamos a cargo de conducir personas, porque en el fondo esas personas cuando terminan su jornada laboral se encuentran con sus familias. Y así también a mí me gusta irme lo más resuelta posible al terminar mi jornada laboral. Y espero que mi equipo también se vaya de la misma manera. Al día siguiente nos volvemos a conectar y eso también es como generar instancias de cuidado en el sentido de no comunicarnos después del horario laboral, a menos que sea estrictamente necesario, los fines de semana lo mismo, y también es parte del encuadre con el que trabajamos los jóvenes. Si ocurren situaciones de riesgo, obviamente las tratamos, pero el canal, incluso el WhatsApp grupal, también tiene tiene reglas que hemos construido como equipo, o sea, se habla solamente de lo laboral, las situaciones de casos tampoco son abordadas por esa vía, y desde ahí creo que hemos ido regulando también otros espacios, otros canales de comunicación que para nosotros han sido súper efectivos. Eso. Sí, no, perfecto, Lidia. Mira, a riesgo de repetirme algo que mencioné, pero quiero insistir. Por eso es que es importante de pronto pensar en un espacio transversal entre ustedes, porque eso permite que ustedes también estén menos solitarios en el modo de resolver con cada uno de los equipos y también poder compartir lo que les pasa. Así yo creo que hay ahí una necesidad de armar un escenario que permita esta transversalidad, que además tenga este efecto positivo sobre el conjunto de los equipos. Es decir, en la medida en que las miradas, los estilos tienden a ser menos dispersos o menos situados en las características individuales de cada una de las jefaturas de programa, por ejemplo. Eso también da mayor seguridad a los profesionales que trabajan con los distintos equipos, que saben que en realidad los estilos, lo que se espera, lo posible y cómo las expectativas se pueden ir desenvolviendo, tienen un rango de movimiento que está situado. Y por lo tanto eso da de nuevo contención a partir de estos mecanismos que son corregulatorios, es decir, cómo la corregulación entre jefatura permite mejor corregulación hacia los equipos, y en la medida en que hay mejor corregulación a los equipos, permite mejor autorregulación de cada uno de los profesionales. Mi sugerencia es que efectivamente vayamos avanzando en ese sentido, en hacer que la organización, que no es otra cosa que un espacio social, pues si la organización no existe como objeto, es un conjunto de atribuciones, de roles, de definiciones, de distribución también simbólica del poder y otras cosas, pero no es una cosa, por decir, depende de cómo ustedes vayan tejiendo un entramado que haga sentido y que facilite, por lo tanto, que las personas encuentren sentido en lo que hacen. Eso. Super. Gracias, Lidia. Gracias, Lidia. ¿Alguna otra duda, pregunta antes de ir al break? ¿O alguna reflexión que quieran hacer?
Si no, son las 11:32, volvemos a las 11:42, por ahí para que comencemos la segunda parte. A propósito justamente de la autorregulación y la corregulación, tenemos ahí una pequeña actividad que también después nos va a llevar a poder integrar esto que hemos visto en la matriz ERIC que hemos ido trabajando sesión a sesión. Así que nos vemos en 10 minutos. Súper. Bien, ¿cómo estuvo esta parte de conversación, de reflexión, primero acerca de la autorregulación y la corregulación en términos de estrategias, digamos, individuales, y luego de cómo implementar ciertas cosas con los equipos, y luego con la integración de la matriz ERIC? ¿Quién quiere tomar ahí, abrir su micrófono y comenzar esta ronda de reflexión que ya es nuestra última para ir cerrando ya esta segunda unidad? Que ya nos pasa el tiempo. ¿Cómo les fue? Roberto, ahí Ya, Verónica. yo parto por el grupo, me apaña. Bien, por supuesto. ¿Cómo estuvo eso, Roberto, en términos primero de la autorregulación, la corregulación y la matriz ERIC? Estuvimos al principio desregulados porque nos empezamos a hablar de la constituyente, de la política, del contexto y todo. ¿Y qué los ayudó a No, volver? que yo creo que era importante, hablando en serio, porque uno dice que hay un cambio, hay un escenario distinto hoy que se despliega y que los sentidos en torno a la regulación y corregulación, autorregulación, no se da en un contexto aislado del contexto ambiental, digamos. Y el contexto de infancia tiene hoy múltiples tensiones. Y fue parte del tema del estallido social y por lo tanto tiene múltiples complejidades que hoy nos tensionan en las dinámicas también de equipo, digamos. Entonces se describe como equipos que tienen nuevos temas que no tenían los otros temas, como que se dan permiso en decir ciertas cosas que antes no se decían en espacios laborales, y que tiene desde lo virtuoso, obviamente, de lo tensionante de todas esas cosas, digamos. Y en ese sentido, sí, y ahí nos fuimos a la constituyente y tuvimos un minuto de IA, digamos, pero nace en un contexto de ese debate, digamos. Y por lo tanto, las habilidades de coordinación y dirección son nuevas y son distintas y que requiere integrar esto en torno a esto. También estamos en un cambio de escenario contextual, que la exigencia administrativa es muy grande y también está siendo fiscalizado o supervisado de un modo mucho más estricto y que por lo tanto también genera otra atención, digamos. Antes uno lo manejaba de una forma, hoy tienes que tener mayor mayor manejo. Hay ciertos temas que uno no tiene lo que hacía antes, prácticas laborales anteriores, no puede ya darle continuidad a ciertas prácticas anteriores. Yo comentaba como ejemplo, yo era bueno para abrazar y no dejé de abrazar, digamos, porque no corresponde. Y de repente me veo con el impulso, de repente por alegría, de repente para contener, de repente para tantas cosas que uno está ahí y hay cosas que uno tiene que dejar de hacer. Y yo creo que en eso hay muchas prácticas que tenemos que revisarnos y hay personas que no se complican, hay otras que se complican, no sé. Claro, exacto. Y eso es un tema para conversar. Y como cosas que uno puede empezar a pensar el tema de la regularidad, porque uno también no solo tiene que colocarlo en el plano directivo, sino que también en la práctica de lo cotidiano, en el trabajo en duplas, en equipos, también hay sensibilidades distintas, hay ritmos distintos que requieren también un ajuste y estar acompañando y mirándolo. De ahí se nos ocurrieron varias prácticas posibles. Una es como, por ejemplo, el levantar buenas prácticas en relación a, por ejemplo, al tema de lo administrativo,
A lo mejor tenemos que ser mucho más claros al momento de la inducción y de la incorporación de nuevos profesionales al trabajo cotidiano que tenga que ver con el tema del acoso laboral y el acoso sexual. Tenemos que hablar de esos temas y a lo mejor ahí tenemos los trazados de fronteras tienen que ser conversados, digamos, ¿ah? O las posibilidades de poder trabajar eso. Hay protocolos, ¿verdad? Está el reglamento interno, hay cosas, pero hay un montón de códigos de conducta, tenemos un montón de reglas que nos rigen. Pero es distinto decirlo al principio y reforzar al principio. Claro, Eso, que enterarse en el camino o darse por aludido en el camino. tal cual. No hemos encontrado que hay gente que recibe el reglamento interno no lo lee, digamos. Entonces, el- entonces hay que hacer ciertos énfasis en esos temas. Y capacitación, liderazgo, etcétera, otros temas que, que hablamos, digamos. Eso, Perfecto. estuvimos más o menos en nuestra zona, lo pasamos bien conversando. Bien, buenísimo. Qué importante aprovechar este espacio justamente que en el día a día, en el cotidiano, no nos damos mucho para conversar y reflexionar estos temas. Entonces, al menos en este espacio lo pueden hacer y pueden relevar ciertas cosas y hacer consciente otras que pasan por el lado, porque ustedes trabajan con una población que requiere estar ahí al tanto y pendiente inmediatamente. Así que espacio para eso no hay, así que súper bien. Gracias, Roberto. ¿Quién más quiere complementar algo de Crea Equidad, lo que estaba diciendo ahí Roberto? Veo caras pensativas, que si no, vamos con ACJ, ¿cómo estuvo esa conversación? ¿Qué pudieron ahí levantar? Yo lo estuve ahí escuchando y observando un rato. ¿A qué conclusiones llegaron? Andrés, ¿abriste tu micrófono? ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, fue una instancia bien grata, por lo menos para, lo sentí así. Creo que ya en el transcurso de la actividad se ha notado esta sintonía de los participantes, por lo menos del grupo de ACJ. Así que eso también ha favorecido la interacción, los espacios incluso de retroalimentación, así que bien interesante. Bueno, en cuanto a la actividad, eh, tuvimos la instancia de cada participante exponer, ¿cierto?, la experiencia personales en ¿cierto?, en cada programa en el cual pertenece. De ahí hubieron bastantes reflexiones de lo que nos tensiona, aplicando también ahora la materia. Y bueno, ahí rescato, ¿cierto?, cuando se plantea esto de que el aprendizaje como la experiencia nos va como autorregulando y vamos generando esos espacios de comunicación, de enfrentarnos, ¿cierto?, a situaciones estresoras que en este trabajo demanda bastante. Exacto. Integramos también ahí el punto de las supervisiones, esto como un evento que, ¿cierto?, impulsa, no impulsa el límite, ¿cierto?, de nuestras capacidades como programa, como sistema de enfrentarnos a esas situaciones. Eh, bueno, y en lo personal, claro, aquí eh, generalmente por lo menos trato ahí de mantener los límites claros, ¿cierto? Hasta dónde yo puedo enfrentarme a esos estresores y también la experiencia. La experiencia yo creo que también moldea esa posibilidad. Claro, también depende ahí, ¿cierto? Que hay equipos que son más pequeños, unos son más grandes, entonces ahí esa capacidad de conexión también está condicionada en ese punto. Bueno, y lo otro también de que tenemos que tener claro hasta qué punto podemos llegar, ¿cierto? Generar estos espacios de interacción, y ahí va el punto de que señalamos todo sistémico. Cómo yo me puedo autorregular para condicionar también, impactar de qué modo
la corregulación. Y finalmente integramos como a tomar conciencia de esas posibilidades e integrar también esto, el análisis de gestión emocional y de tareas, como mecanismos que puedan como favorecer este sistema. Perfecto, el Para AGP ello, y el claro, AGT. exactamente. Bueno, y ahí está como lo que lo podemos integrar en la matriz ERIC, en la parte de crear. Sí hay desafíos en torno a tomar conciencia que ese trabajo, claro, responde a buscar que podamos llegar a esa sinergia para que realmente se pueda implementar. ¿Mm? Eso. Bueno, y también lo personal también ahí me toma con otras posturas, por ejemplo, de una escuela psicoanalítica, pero ya me abre otras posibilidades de comprensión también del fenómeno. Eso ya a nivel personal. Súper. Eso, no sé si alguna compañera, compañero ahí pueda como fortalecer ahí el diagnóstico, la revisión. Buenísimo. Sí, pues ahí teníamos a Viviana, Vivi, a Vivi. Sebastián, ¿sí? Augusto, suyo el No, micrófono. es que Viviana planteó un tema que a mi juicio es como importante y yo creo que ella mejor que nadie lo puede plantear. Ah, tú dices el tema de mantener como Eso, este soporte. Ya, lo que eso. pasa es que nosotros hemos instalado como equipo la práctica del AGP, más que el AGT, porque el AGT nosotros ya de alguna u otra manera lo veníamos desarrollando intuitivamente, pero lo veníamos desarrollando. ¿Ya? Pero el AGP ha sido así. Y bueno, en general el proceso que hemos tenido de apoyo y acompañamiento de la dupla del programa FONDEF, del proyecto, ha sido un aporte interesante para poder reflexionar y mejorar nuestras prácticas en el tema del cuidado de equipo. Y además para poder instalar la práctica del cuidado de equipo, como nosotros habíamos conversamos en el equipo, como parte de nuestra cultura como organización. ¿Ya? El Augusto planteaba algunos temas en la discusión grupal que tienen que ver con eso, fundamentalmente con eso, con estas seguridades, con esta certeza, esta tranquilidad emocional y psicológica que los equipos necesitan, ¿cierto?, para poder sentirse bien, para poder gestionarse bien, para poder regularse y autorregularse. Entonces, nos parecía interesante evaluar la posibilidad de contar con un soporte permanente a la institución y a los equipos de la institución, llámese extensión, no sabemos cómo funciona esta historia del FONDEF, entonces como una extensión del FONDEF, como una proyección del FONDEF, como un monitoreo, porque entendemos que el MOTSE va a estar instalado ya, podríamos instalarlo a partir del próximo año a nivel institucional de las dos instituciones. Entonces, que esa instalación, como ha sido un diseño experimental, donde ha habido un grupo cierto que no ha sido sujeto de intervención, y ahora vamos a hacer, supuestamente el próximo año ya con el MOTSE listo, validado, sujetos de intervención, todos los programas de la institución, sería bueno contar con un soporte permanente que permitiera monitorear, ¿cierto?, la ejecución bueno, ya está validado la ejecución del modelo, y que esa instancia pudiera ser como de soporte siempre para nosotros como equipos, ¿no? Como equipos y como institución. Pensamos que ha sido un aporte interesante, importante y relevante para nosotros en nuestra función y nuestro desempeño como trabajadores en el sector. Pues, Súper, buenísimo, buenísimo. Gracias, Viviana. Sí, efectivamente, ver cómo logran ahí ustedes configurar justamente ese soporte que les ayude a ir como haciendo este acompañamiento para que esto se vaya instalando justamente con los otros equipos y desplegar, porque efectivamente cuando una práctica funciona, qué importante que otros equipos la puedan vivir y cómo como son como equipo puedan integrarla en su práctica habitual. Gracias, Viviana. Sí, Roberto se tiene que retirar, así que gracias, Roberto. Nos veremos en una próxima sesión, ya hablando ya de la unidad 3, que comienza prontamente. ¿Alguien más quiere agregar algún último comentario? Ya son las 1 de la tarde y nos gusta ahí
ser también puntuales por respeto a su hora también de almuerzo laboral y lo que tengan que hacer. Si alguien más tiene algo que agregar, que quiera decir a propósito de lo que hemos trabajado en esta unidad, bienvenido. Si no, les agradecemos muchísimo la participación, muchísimo las conversaciones que se dieron en las dos instituciones, en los trabajos individuales, y los invitamos a seguir utilizando la matriz ERIC, que al igual que la GB, que al igual que la GT, es una herramienta más que tienen ustedes para trabajar, que la pueden utilizar con cualquier desafío, problemática, incluso tema que ustedes quieran trabajar, y les va a permitir dar claridades. Y desde ahí poder llevarlo a una acción, porque no basta solo la reflexión, sino que cómo esa reflexión yo la traduzco en una acción que me vaya potenciando aquello. Así que muchas gracias por su participación, por las conversaciones que tuvieron, y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo a cada uno, que tengan una feliz semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Estén bien. Chao. Abrazos. Chao. Chao, chao.